Bueno, buenas otra jornada más. Acá les habla Flor, desde Floreciendo. Hoy vamos a hablar acerca de las llamas gemelas. Esta temática, para que se den cuenta lo extenso que me resultó poder dividir el tema, ya dado que, digamos, ya de por sí cualquier tema, eh, pues tiene diferentes aristas, pero además cuanto más se viraliza y más de moda se pone y más búsquedas realizan las personas, creo que se amplía mucho más. Así que lo he dividido en 5 partes. Esta es la primera parte. Es un tema que me interesa bastante porque lo relacionan mucho al ámbito de pareja, que es un ámbito con el que a mí me gusta mucho trabajar tanto hacia adentro como hacia afuera. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta es de dónde viene este concepto y para eso vamos a utilizar un concepto que sirve para quienes conocen la rueda de las casas astrológicas. Saben que empieza por la casa uno, que en la astrología tradicional se le considera como, pues, digamos, la chispa divina, es decir, la encarnación, es decir, cuando un cuerpo se vuelve animado, por ende, ahí está como la expresión, ¿no?, de cada individualidad, en la forma más básica que nos podamos imaginar. Entonces, bueno, justo acá tengo un ejemplo para que podamos visualizar esto, que significa llama gemela, viene de llama divina, que es pues nuestro espíritu básicamente, ¿sí? Entonces, creo que ahí se puede ver bien. Bueno, la teoría de las llamas gemelas, si bien hay muchas cuestiones, vamos a usar el sentido común, no vamos a irnos mucho a lo teórico, y evidentemente si en vez de decir llama gemela, decimos llamas gemelas, evidentemente estamos hablando de más de uno, ¿sí? En este caso, lo más curioso es que si bien el tema se trata como genérico, es decir, llamas gemelas, luego termina siendo volcado hacia el número 2, que por supuesto el número 2 sí está vinculado con la pareja, eh, metafísicamente hablando. Pero, ¿cómo es posible que el concepto de llama divina haya pasado a llama gemela o a llamas gemelas como temática, ¿no? Esto para que se entienda, cuando se habla de llamas gemelas, se refiere a todo el colectivo que tienen, es decir, cada una de esos núcleos, que son dos personas, son llamas gemelas. Así que, ¿de dónde viene? Pues viene, desde mi punto de vista, viene más que nada de acá, sentido común. Vendría a ser el mismo espíritu que como dividido, vamos a decir, duplicado en dos cuerpos. Acá es donde entra la cuestión de que hasta dónde creemos, no creemos, qué estamos hablando de qué. Bueno, y por eso creo que rescata un poco de toda esta situación la parte como más esotérica, es decir, la parte simbólica. A ver, la misma pregunta que nos podemos plantear en cuanto a que si cada ser humano, y para la gente que trabaja con astrología, pues se dice a menudo que no hay dos cartas iguales, dos cartas natales iguales, ¿cómo es posible que haya dos llamas divinas que sean la misma? ¿Sí? Entonces, para esto vamos a tener que referirnos, y para también sacarle un poco el misticismo, que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nacen eh, dos gemelos, dos gemelas o gemelas, ¿no? Que las cartas van a ser bastante exactas. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Por qué no llamamos entonces llama gemela, ¿no?, a estas dos entidades que además van a tener días diferentes? Y este es el caso de los gemelos, que tienen la misma información, pero la viven de forma diferente. Esto vendría a ser lo mismo a nivel espiritual, que se refiere a las llamas gemelas, es decir, dos entidades que tienen la misma información, vienen, encarnan con la misma información, pero la viven de forma diferente. Y acá entra el tema de la polaridad y demás, porque de repente pues se da, vamos a suponer que estas dos, pensando en los gemelos, estos dos gemelos nacen con, voy a poner una cosa muy estereotipada, pero Venus en Aries en la casa 3, ¿sí? Entonces quizás uno de esos gemelos pues va a representar más digamos, la frecuencia más material de ese Venus en Aries en casa 3,
y el otro gemelo pues va a representar quizás la frecuencia más inmaterial. Es decir, como que uno le va a vivir más en polaridad femenina hacia adentro, como una vivencia, y otro pues lo va a vivir, o sea, lo vamos a ver explícitamente ese Venus en Aries en casa 3. Bueno, esto un poco lo mismo puede suceder respecto a la llama gemela. Eh, a ver, ¿de dónde viene? Yo creo que viene, y siento mencionar esto como algo importante, que se hace un poco más viral, esta es mi percepción. Am, Creo que fue 2018-2019, pero se hace realmente viral, y cuando digo viral es que aparecen en los coaching, aparecen, bueno, las escuelas para el coaching, por supuesto, previamente, y aparecen muchas personas compartiendo contenido sobre este tema, y fue en 2020, que me parece que coincide con el periodo de la pandemia. Entonces, porque es importante saber, para entender una cosa en el presente, me parece una buena pregunta, ¿cómo surgió eso, no? Es decir, no cómo surgió el concepto solamente, porque hasta ahí puede ir nuestro sentido común, sino cómo surgió lo que ahora conocemos como las llamas gemelas, que creo que puede separarse bastante de lo que es en origen, porque como todo, am, es decir, cualquier práctica, sobre todo las prácticas más del orden de lo místico, cuando se practican en exceso o se mencionan en exceso o se colectivizan en un exceso que ya cuando hablamos de exceso hablamos de descuido, se va desvirtuando. Entonces, tenemos que diferenciar una cosa del concepto o a qué refiere y el origen de eso, y ahí creo que el sentido común es muy útil, y por otro lado, en lo que se convirtió, y también ver el origen de ese movimiento que ahora lo conocemos así. Es muy difícil llegar a la información y sin tener un poco a ver, de claridad en esto, porque curiosamente el auge de la llama gemela, digamos, una de las cosas, el origen de ese auge viene de anular de alguna forma el sentido común, eh, por una necesidad también, o por eh, vamos a llamarle, sí, necesidad de preservarnos en algún aspecto. Ahora veríamos en qué aspecto. Para esto, pues vamos a pensar en qué estaba pasando a nivel colectivo, internamente, en los seres humanos en ese periodo 2020, a partir de 2020, pero sobre todo el 2020 porque fue el primer año de la situación, de aislamiento y demás. Entonces, si logramos identificar cuáles son los sentimientos que estábamos sintiendo mayormente, algunos más intensos, otros menos intensos, o lo que fuese, que tienen mayormente que ver con eh, la falta de conexión, esa falta de conexión, que más es una palabra que se utiliza mucho en el ámbito de las llamas vela, pero habla de todos los planos, es decir, digamos que el ser humano accede a su parte más espiritual muchas veces, o bien porque le falta la parte material, excesivamente le falta, o bien porque le sobra, ¿no? Y cuando digo material también me refiero a la parte biológica, por ejemplo, abrazarse, mirarse, hablar con otras personas, etcétera. Entonces creo que esa búsqueda tan implacable de esa conexión que no estaba sucediendo en ese plano material, pues como que se proyecta hacia ese lugar, y eh, hay algo ontológico en todos nosotros, en el inconsciente del dos, de que, bueno, aparecen en muchos textos bíblicos, aparecen en otros textos que no son de la Biblia, pero que son también religiosos, que aparece la simbología del dos como un camino hacia Dios. Entonces, pues ahí va apareciendo todo esto. Entonces, me llama un poco la atención que el comportamiento que después se va como desarrollando a través de las personas, me refiero que se acercan al camino este en particular, con toda digamos, con todo el encuadre que después se le da de las llamas gemelas, terminan teniendo un comportamiento muy parecido al de una persona que está transitando un camino de adicciones. Pero como, claro, digamos, a nosotros nos llega como una teoría que es espiritual, o como un camino que es espiritual, no podemos ver esos puntos ciegos, que eso es una de las cosas más importantes para tener en cuenta. Pero en realidad los hechos, el comportamiento, pues es muy similar. Y también, arquetípicamente, a ver, en las polaridades como que se encuentran y al final no existe ni una cosa ni la otra,
digamos que el comportamiento de una persona con adicción sería la total ausencia del plano divino, ¿sí? Ahora imagínense todo lo contrario, que sería como la total presencia del plano espiritual y la negación del plano material. Entonces es como lo mismo. Ese padre inconsciente es lo mismo. ¿Por qué digo la negación del plano material? Porque, bueno, las dinámicas que se están o que se nombran como parte de este camino, pues tienen esas mismas características. Eh, y digo mismas porque también tiene esa parte de inspiración, que perfectamente una persona que tiene, y digo una persona que tiene, podría estar yo incluida, o vos, o el que sea, no importa. No estamos mirando a las personas que tienen adicción como si fueran extraterrestres. Nos sirven de ejemplo su vivencia. Eh, y que podría ser la de cualquiera, a eso me refiero. Entonces, normalmente, pues están como, tienen sus momentos, a eso me refiero, de inspiración, y tienen sus momentos de conexión, y también tienen sus momentos de gran fe y de revelación. Y eso no quiere decir que lo que está pasando. Entonces, ahí entra la cuestión de la dualidad. Pues el problema con este asunto es que la única manera de vivir sanamente y balanceadamente en la dualidad es con discernimiento. Entonces, este tema, así como todos los temas que se enfocan desde esa polaridad que niega lo material, que vendría a ser como la otra polaridad que mencioné, ahora me olvidé lo que dije, pero bueno, lo que mencioné anteriormente, es que se nos va mayormente los puntos ciegos, porque para nosotros es evidente, por ejemplo, cuando una persona pues es escéptica, no cree en nada superior o no practica ninguna herramienta de autoconocimiento o bueno, no se siente conectado con la naturaleza, es decir, para nosotros es evidente eso, evidente de ver, pero no es tan evidente cuando una persona que está en la otra polaridad le está negando la polaridad material. Y no se pueden separar una de otra porque estamos en un mundo que es así. Entonces, el momento, para que se entienda bien, en el momento en que una de las dos polaridades se está quedando en un punto ciego, entramos en desbalance que en realidad, en mayor o menor medida, es violencia, formas de violencia. Desbalance y violencia creo que es lo mismo. En fin. Es una buena manera de identificar también la violencia para no llevarla solo a algunas cosas y otras no. O bueno, sí es violencia, pero hago oraciones hacia a Dios, no es tan violencia. Claro, ahí me puedo entreverar mucho. Y creo que es lo que pasa, de hecho, en el camino de las llamas gemelas. Entonces, ¿por qué se hizo tan viral? Por el origen que tiene en sí el auge, que no es lo mismo que el camino. Y de hecho, plantearlo como un camino, porque se plantea así, creo que es una línea muy delicada, porque significa que entonces yo elegí este camino, pero en realidad podría haber elegido este otro, o este, y bueno, y que gracia divina que elegí este camino, ¿no? O la vida me puso en este camino. O sea, quiero decir que esto de la diferenciación en los caminos es lo que va mm, matizando algunos aspectos que pueden volverse peligrosos. Peligrosos tampoco quiero exagerar. Peligrosos también por la pérdida de tiempo que implica y energía, tiempo, energía, eh, digamos, vivir una experiencia creyendo que es diferente que otra y que otra y que otra y que otra y así, ¿no? Pero esto es pura dualidad. Lo que pasa es que se está fugando, eso es lo que pasa, se está fugando un punto ciego que no logramos ver, eh, y que lo disfrazamos de algo que nos resultó coherente. Bueno, esto para quienes conocen el curso Milagro me viene mucho de la confusión de niveles, porque es como decir, esto que estoy diciendo es así, es cierto, pero esto que estoy diciendo también es cierto. Entonces, el tema es cómo conviven estas dos cosas sin negar una, ¿no? O sea, imagínense que para interpretar la realidad necesitamos no alterar ese orden, ¿no? O sea, el orden vertical. Es decir, a través de la visión espiritual, que está a nivel superior, interpreto mi realidad que está a nivel inferior, ¿sí? Pero tengo que interpretar mi realidad.
Y el tema es cuando hay disociación, entonces se separan tanto el nivel material del nivel espiritual, que lo que yo estoy interpretando está cada vez más alejado de la realidad. Cuando digo realidad, me refiero a esa conjunción entre cuerpo y espíritu, ¿sí? Y esto pues sí se puede volver peligroso porque estoy negando mi experiencia de vida en algún punto, o sea, mi experiencia corporal, lo que me dice mi cuerpo, que además paralelo a esto ha tenido también un auge que creo que es ley de, la ley de compensación del universo, que ha traído todo un auge también con la parte de la somática y la investigación alrededor de la somática y que yo creo que tiene mucha relación con que se hayan como encontrado estas dos ideas que hablan sobre experiencias humanas. Am, Bien, entonces el origen de este auge sería pues sentimientos de abandono, hablo de este año, de la que mencioné, el 2020, sentimientos de abandono, sentimientos de desconexión, sentimientos de aislamiento o soledad también. am, eh, También entender esto de la depresión, separación, ¿no? Y separación es una palabra que se utiliza mucho en este auge de la llama gemela. Me parece importantísimo ver esto porque son términos que son, parece que se hubieran tomado de la corriente no dualista, pero para aplicar a algo dualista, pero sin ver, vivirlo como dualista, porque vivirlo como dualista sería integrar y esto evitaría algunos daños. Am, pero no. Entonces, bueno, en fin, a lo que me refiero es que en algunas corrientes místicas en general se ve a la depresión como la forma más representativa de cómo un ser humano se siente separado de los demás y de Dios. O sea, los demás y Dios son lo mismo. ¿Bien? Entonces, venimos de ahí, ¿no? Y de ahí pues llega esto y nos dice que hay una persona, a ver, todo el tiempo nos estamos relacionando con alguien, ¿no? Pero que hay una persona que quizás ya conociste, o vas a conocer, y acá, hasta acá todo bien. El tema es esto, ¿no? Como aislar esa experiencia tuya con esa persona de todo lo demás, como de alguna forma aislarlo. No digo que sea la intención, pero se le termina dando como una especialidad dentro de la vida de eso. Y entonces habría que ver qué pasa con el resto de los aspectos de la vida, dónde quedan, si los estás negando, o lo que sea. Entonces, pues, partiendo de esto, la separación, ¿no? Separación de Dios, separación de la vida, todo lo que es incertidumbre también. Eh, y todas las personas en general salimos de estados de mucha fragmentación. Digamos, la única respuesta es ir hacia lo espiritual. Y digo el espiritual al espíritu, literalmente, no al espiritual como a leer libros espirituales. Entonces, un poco creo que pasó fue eso, pero si se ponen a pensar un poco, van a ver que lo que pasó no es tanto que las personas se fueron hacia adentro realmente, sino que, digamos, se fueron hacia afuera, proyectaron afuera en otra persona y aparentemente esa persona los va a llevar hacia adentro. Pero como ya vinimos y partimos de la base de que me siento solo, no sé qué hago vivo, me encantaría tener sentido mi vida, la proyección ya surgió desde ese lugar, a esa otra persona. Entonces, es difícil volver a la atención sin volver a recorrer el mismo camino de vuelta, ¿no? Hago como este gesto porque que me viene. Em, y esto sí lo digo como experiencia, o sea, este tema era un tema que lo tenía hace mucho tiempo, como a ver qué pasaba, si me daban ganas o no, pero viene desde mi experiencia y mi experiencia también de varios años, de varias etapas, de varias miradas sobre el mismo tema, y bueno, y de escuchar también a otras personas que estaban pidiendo lo mismo, también de escuchar a otras personas que enseñan sobre este tema. Esto me ha dado mucha información también de cómo se sienten esas personas que están ahí siendo guiadas, vamos a decir. Em, Cosa que me parece también importante. Entonces, acá entra el tema del inconsciente colectivo, porque ahí nos podemos responder, o sea, ¿qué pasa? Porque algunas
cuestiones parece que llegan con mucha intensidad y a muchas personas a la misma vez, ¿no? Y de repente mirás y hay un montón de gente que está viviendo lo mismo que tú y que estaba escuchando el mismo youtuber y que están yendo al mismo coaching y que, wow, wow, bueno, y ahí surgen los foros y todo lo demás, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es posible, ¿no? Y que esto es una cuestión de observación, de que hay periodos en la humanidad en los que estamos todos elaborando lo mismo. Por eso ubico ese tiempo, que es un tiempo histórico social que tuvimos que vivir, algunas personas menos o mayor, y es independiente de que te hayas puesto un tapaboca o no te hayas puesto, o sea, va por el hecho de que es una realidad social y humana que vivimos literalmente todo el mundo, ¿no? Ahí sí que no es tan una cuestión regional, nacional o política de algún lugar, es universal. Entonces nos sirve con mayor claridad lo que traía Jung del inconsciente colectivo y el arquetipo. Entonces habría que pensar eh, cuál es el arquetipo que en ese momento para nosotros estaba faltando, es decir, que no estaba, que teníamos en carencia, porque estamos, digamos, lo que sucede con el arquetipo es que se proyecta en diferentes formas, ideas en el mundo material. Entonces ahí aparece esta persona que existe, es material. Después, aparte de esta corriente, también mencionan que quizás existe, pero en otro plano, pero tú no lo conociste, o que lo conociste, pero luego se murió, etcétera. Bueno, mm, no voy a entrar en eso porque igualmente insisten, quienes difunden información, insisten en que esta otra persona tendría una cara y un cuerpo. Eh, es decir, independientemente que te encuentres, no te encuentres, o te encuentres en el plano astral o lo que sea, pero que tiene un cuerpo. Entonces, es suficiente que tenga ese cuerpo para que uno pueda proyectar esta relación, ¿sí? Entonces, pensemos un poco, para entender también, es cómo en este caso también era, o sea, en este caso de la llama gemela, es más evidente darnos cuenta qué tipo de relación tenemos con Dios. Ahora imagínate que literalmente tu relación con tu llama gemela representara la relación que tenés con Dios. Y ahí te pregunto, ¿qué tipo de Dios, no? Y podés describir el arquetipo de ese Dios que se manifiesta ahí, porque acá lo que sucede es que en el cuadre, en el auge que se ha dado con esto, pues pasa que parece que la otra persona es otra persona y bueno, y Dios te lo puso para que te acerques a él. Ah, bueno, también, ¿qué tipo de Dios es ese? ¿Eh? Y lo digo por las cantidades o sea, grados, ¿no? de frustración que genera este tipo de relación. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué tipo de relación? Si representara la relación que tengo con Dios, bueno, esa es una pregunta que me hice yo y me dejó un poco pasmada porque me di cuenta que estaba sosteniendo una imagen, ¿sí? Una imagen dentro de mí de Dios, tanto en cuanto que el otro representaba, pero que el otro como representa a todo el mundo alrededor mío, ¿no? O sea, todos, cualquier persona que yo no conozco también representa a Dios. Eh, pero también Dios como este que interviene, ¿no? La intervención divina. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa? Ah, ¿qué se supone? Porque también en este camino aparecen cuestiones que vamos a mencionar ahora brevemente, pero para que cada uno puede ir reflexionando y son aspectos, por ejemplo, vinculados a lo obsesivo, ¿sí? Que volvemos a esto a las polaridades. A ver, imagínense, lo tengo acá. Imagínense que estos son dos polaridades. Y acá tenemos, como dije, el plano espiritual que niega lo material y acá tenemos el material que niega lo espiritual. Bueno, esas mismas características que tiene el camino, como lo menciona, el camino de llamas gemelas, pues tiene las mismas características, tanto cuando es una experiencia que llega a lo espiritual como cuando es una experiencia que llega a lo material. Y ahí es donde tenemos que afinar un poco el discernimiento, ¿no? Porque si no, pues no nos damos cuenta de algunos puntos. Por ejemplo, una de las características son el grado bastante alto de obsesión que hay. Literalmente, ¿eh? Obsesión no lo quiero nombrar de otra forma, de que es obsesión. Pensamientos rumiantes,
pensamientos intrusivos y obsesivos, sí, obsesivos. Luego el tema del sacrificio. Eh, de alguna forma hay como una cuestión constante ah, de que como de que tengo que hacer esto para lograr aquello, ¿no? Y ese esto en realidad me implica incomodidad, desgaste. No hablo de una resistencia normal a los procesos naturales de la vida, que son calmados. A ver, esto es lo que me refiero. O sea, una cosa orgánica, como es la evolución, es algo orgánico, ¿no? No tenemos que andar forzando la evolución. Ahora, esto no se plantea así, se plantea como que es uno que elige evolucionar cuando uno quiere y que en realidad uno puede trascender todo lo que uno se proponga y que en realidad, aunque si le cuesta, es buena señal, ¿no? Y esto me parece bastante como para tomarlo con pinzas, ¿no? ¿Por qué sería así el camino evolutivo? ¿De dónde lo sacamos? Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, si en realidad, ¿por qué me voy a poner a pensar en esto? Tanto en el tema sacrificio, en el tema de obsesión y en el tema de- se me olvidó. Bueno, en estos dos temas, ahora el otro no me acuerdo. Pero sacrificio y obsesión, ¿por qué me pondría yo a pensar si esto está bien, es coherente, es balanceado o no? Si en realidad lo que yo estoy buscando es reconciliarme con Dios, ese Dios arquetípico que está ahí, y también creo que vale la pena todo y que de esto voy a salir mejor y toda esta cuestión. Entonces, en realidad me río porque son pensamientos que yo tuve millones de veces y ahora me río, pero por supuesto no me río de la vivencia de nadie, sino me río de estas ideas que nos contamos. A ver, tenemos que pensar en una cosa, si nosotros negamos una experiencia, ¿no? Porque tenemos un montón de ideas alrededor que las validan, ¿no? Por ejemplo, que esto me parece que es estructural, que evolucionar implica como un grado de sacrificio. En un momento una persona que trabaja con yoga me dijo que sacrificio no era una mala palabra, que significa sacro oficio, o sea, hacer sagrado el oficio. Entonces, esto lo veo bien, pero en nuestro inconsciente la palabra sacrificio no está tan, ojalá fuera esta la definición que tenemos, es sentido común nuevamente eso, pero no está así, es decir, está profanada la palabra sacrificio y está vinculada a la lucha, a la exigencia, al poder, también a la relación de poder, eh, está vinculada al castigo, al pecado, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que ver, porque normalmente, o casi la mayor cantidad de personas que llegan a este camino, tienen mayormente entre 25, yo creo, ¿no? 25 y 45 años, más o menos, ¿no? Entonces, para ese momento, seguramente la gran mayoría ya tuvieron experiencias de vida diversas. Em, y por ende, seguramente ya acumularon de esta vida o de otras vidas, pues una carga de diferentes incomodidades, vamos a llamarlo, que se pueden vivir con mayor o menor culpa. Pero seguramente para cuando aparezca esta persona, ya hayamos pasado por eso. Entonces ahí también hay que tener en cuenta eso, porque si ha de existir, ¿no? También tal y como se nos presenta, tal y como nos hemos creído, voy a decir, porque decir tal y como se nos presenta parece que hubiera una entidad afuera que nos está contando esto, sino que somos nosotros mismos que nos estamos contando esto, pero si fuera de esta forma, eh, también sería una buena pregunta por qué llega en el momento que llega, ¿no? Y no antes. Ah, bueno, acá me van a aprender porque estás preparado, no estás preparado. Bueno, yo no sé si estaba, la verdad que esto me parece un poco negación, porque en realidad cuando llega supuestamente esta persona, se supone que es porque estás preparado. Pero sin embargo, no se vive como si estuvieras preparado. Entonces, es como un poco raro eso, ¿no? Luego también el tema de no estar preparada la otra parte, ¿no? Yo sí estoy preparada, yo que busco la información, sí estoy preparada. Bueno, eh, a ver, el sensor del sentido común me refiero. O sea, estar preparado para qué y por qué.
¿Y por qué si existiera algo tan natural como que lo es la llama divina, el espíritu con el que encarnamos, eh, digamos, más allá del mito, que el mito no se puede llevar a la realidad, el mito de la llama es una cosa y la llama gemela como un camino de la vida cotidiana es otra cosa. eh, no podemos como sacar el mito y querer como ubicarlo en el terrenal, y es un poco lo que me parece que se ha hecho, porque no cuadra las piezas, porque viene del lenguaje simbólico esto. Entonces, lo que podemos hacer es tomar eso del lenguaje simbólico y preguntarnos qué pasa con todas nuestras respuestas biológicas, fisiológicas, psicológicas, que son del plano material, que estamos teniendo en esa relación, porque esa es información que tendría que ser atendida con este, la visión espiritual. Pero la visión espiritual es la visión de la vida, de Dios, como algo universal, no del Dios de las llamas gemelas, porque tampoco tendría mucho sentido esto, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el corte por la primera parte. Entonces tienen de dónde viene este concepto, por qué se hizo tan viral, o así como en auge, o se expandió tanto, podemos decir también. Qué cuestión que utilicé la palabra viral y que luego, y que luego ubiqué el 2020 como fecha cronológica, ¿no? Bueno, así que luego, pues en la segunda parte, voy a seguir con la información más concreta que está circulando del tema, cómo se suele presentar esta información, el tema de las características, todo lo que aparece normalmente, características, etapas y demás, y por qué nos genera tanto magnetismo para cerrar esa segunda parte y luego pues ya se continuará. Así que espero que les sea útil. Probablemente ya al final de las 5 partes contaré un poco de mi vivencia en la medida que pueda ir contando y que tenga sentido, porque tampoco voy a ponerme a hablar porque sí. Eh, pero sí puedo decir que está basado en mi experiencia y en mi observación de otros casos también, y de lo que está pasando como más a nivel colectivo con la información, que es el terreno que me concierne. Así que nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.